Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Un cordial saludo de mi parte. Una vez más, como siempre, es un verdadero gusto volvernos a encontrar con todos y cada uno de ustedes dentro del desarrollo de la asignatura de Introducción a la Oratoria Jurídica, en el cual seguiremos observando y seguiremos tratando, en este caso, sobre las temáticas y los tópicos que nos resultan totalmente necesarios dentro de este proceso de adquisición de conocimientos, ¿sí? En relación, en este caso, a la oratoria jurídica y a todos los temas en los que nosotros ya hemos profundizado y que nos eh, hemos podido profundizar con la única finalidad de que ustedes vayan adquiriendo en sí estos conocimientos, esta información que en lo posterior será de gran ayuda. Nosotros ya hemos visto y hemos tratado acerca de temas totalmente relevantes. Justamente la semana anterior habíamos tratado acerca de lo correspondiente a los alegatos, ¿no? Estos alegatos en sí eran estos argumentos fundamentados, técnicos, en los cuales íbamos a dar a conocer, en este caso, a los administradores de justicia, nuestra proposición, nuestros sustentos, eh, nuestros elementos de convicción para poder demostrar lo que hemos planteado, ¿sí? Tomando en consideración que también ya hablamos acerca de lo que corresponde a la oralidad dentro del sistema jurídico ecuatoriano, ¿verdad? Oralidad que resulta totalmente esencial, oralidad que resulta totalmente elemental dentro del desarrollo de diversos actos procesales que se encuentran instaurados dentro de nuestro sistema jurídico interno, ¿sí? Por ello mismo, como les había manifestado, resulta tan elemental y tan importante, tan sustancial, que ustedes tengan un conocimiento y un dominio de la oratoria jurídica, por todo lo que en sí nos concierne al ámbito jurídico y al cumplimiento de funciones y de actos procesales que debe desarrollar en este sentido un profesional del derecho, ¿verdad? Ya por esta misma razón nosotros hemos hablado de forma pertinente y reiterativa sobre todos estos tópicos y estos temas de manera elemental. Es por ello que en total concordancia y coherencia con lo que hemos visto, vamos a tratar sobre la audiencia, ¿sí? Audiencia que es el acto procesal en el cual ustedes van a poner en práctica estos alegatos. ¿Sí o no? En estas audiencias ustedes van a través de la palabra hablada dar a conocer en este sentido a los encargados de administrar justicia, ¿sí? A estas autoridades competentes que tienen esta potestad para resolver un caso en cuestión, ¿no? El tema a tratar, tal vez en sí el punto el punto pertinente de lo que refiere a la controversia, ¿no? Resultando esencial que tengamos todos estos factores muy claros y precisos. Por ende, en primer lugar vamos a conocer en sí qué es una audiencia, ¿sí? Sí, vamos a conocer qué es una audiencia. Pero en segundo lugar, eh, vamos a tratar y a observar también los tipos de audiencia, porque como ustedes ya conocen, dependiendo de los procedimientos establecidos por materias, por temas de cuestión, de forma particular, existen también tipos de audiencia, ¿sí? En los que cada uno de ellos tiene sus particularidades y sus peculiaridades que los diferencian y los distinguen de los otros. ¿Sí? Perfecto. Teniendo y tomando estos puntos en consideración, vamos a revisar
lo concerniente y lo consecuente a estos. ¿Qué es lo que vamos a lograr a través de las clases de la presente semana? A través de las clases de la presente semana vamos a demostrar la importancia del desarrollo de las audiencias dentro del ámbito jurídico, con el propósito de que, con base en aquello que se pueda desarrollar, los argumentos dependiendo de las estructuras de las mismas y dependiendo de la materia de la litis y los puntos de controversia que serán tratados en este acto procesal. Nosotros ya nos hemos dado cuenta y hablamos de forma muy breve sobre la importancia de estas audiencias, ¿sí? De por qué son importantísimas y son elementales estas audiencias dentro del desarrollo jurídico en el Ecuador, ¿sí? Ya tenemos clarísimo que estos van a ser los medios en los cuales ustedes van a dar a conocer sus argumentos, ¿sí? Dependiendo de qué, de los temas de controversia o materia de la litis que se van a tratar en cada uno de ellos dependiendo de los casos, ¿sí? ¿En qué? En un acto procesal. ¿Cómo qué? Como lo es una audiencia. Es un acto procesal, ¿sí? Por ende, conocer las audiencias y los tipos de audiencias les permiten a ustedes en sí llegar a conocer los diversos escenarios en los cuales van a tener que desplegar, poner en práctica, en este caso, todos los conocimientos, todos los argumentos oratorios, discursivos jurídicos, discursivos argumentativos, de razonamiento persuasivo, ¿sí? Con el propósito de realizar intervenciones oportunas, técnicas y concretas en este tipo de actos procesales. ¿Qué es en sí una audiencia? Siguiendo la necesidad de desarrollar los temas regulados por el COGEF, vamos a ver si son pilas. ¿Qué es el COGEF? El Código Código Orgánico Orgánico General de Procesal. Procesos. A ver, la G no respondió. Muy bien. El Código Orgánico General de Procesos. Ustedes ya tienen que empezar a familiarizarse con este tipo de determinaciones de cuerpos legales, ¿sí? Estas siglas nos permiten a nosotros conocer sobre qué cuerpo legal vamos a tratar, ¿sí? Podemos llamarlo COGEF para no decir Código Orgánico General de Procesos, pero bueno, depende, son cuestiones que en el ámbito jurídico sí son necesarias, ¿ya? Es necesario continuar con el tema de las audiencias, viendo a uno de los autores recientes en beneficio de los lectores, ¿sí? Importante, audiencia viene de audir, ¿sí? Es decir, escuchar, ¿sí? De ahí viene el término audiencia. Nosotros ya tenemos más que claro que la audiencia es un acto procesal, ¿verdad? ¿Sí? Por el cual la autoridad judicial hoy conoce las pretensiones de las partes, instruye el proceso, escucha las declaraciones, alegatos y observa las pruebas y decide las causas. ¿Sí? Vamos a ir profundizando mucho más en este tema. Nosotros ya tenemos claro que en una audiencia las partes son quienes van a poner en conocimiento del juez sobre lo que se va a tratar, ¿verdad? Ellos van a darle de primera mano sus perspectivas de los hechos, de las acciones, de la materia de la litis o de los temas de controversia que se van a tratar dentro de este acto procesal, ¿verdad? Por eso aquí nos manifiestan pretensiones de las partes. ¿Qué es lo que buscamos nosotros con este proceso judicial, ¿no es cierto? Se instruye sobre el contenido y sobre lo que se va a tratar.
Escucha los alegatos y declaraciones que en este caso se refiere a las argumentaciones. Observa las pruebas, ¿sí? Presentadas por las partes. Y tomando todos estos puntos en consideración, resuelve, ¿sí? Un caso, ¿sí? Todo esto se lleva a efecto en dónde? De este acto procesal, como lo es la audiencia. Como derecho, es el que tiene toda persona para ejercer su defensa y ser oída, con las debidas oportunidades y dentro de un plazo razonable, por la autoridad competente, previo al reconocimiento o restricción de sus derechos y obligaciones. Tiene su base en el artículo 8 es el 8 numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que rige para cualquier tipo de procedimiento. ¿Se acuerdan que nosotros ya vimos esto? Nosotros ya vimos esto. Y de hecho, incluso también ustedes ya conocen que en el artículo 168 de la Constitución de la República del Ecuador, en su numeral 6, establece la oralidad dentro de todos los procesos, en todas las materias, en el ámbito jurídico. Esto nosotros ya lo vemos, ¿sí se acuerdan? Ya. Son cosas importantes que ustedes deben tener en consideración. Esto lo vimos cuando estábamos hablando de la oralidad en el sistema jurídico ecuatoriano, ¿se acuerdan? Y que sí resulta importante para que lo tengan presente en este caso, ¿sí? Ya hasta la misma normativa, en este caso, internacional, a través de tratados internacionales, determina la oralidad, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que una persona pueda defender y ejercer sus derechos, ¿sí? Para que pueda tener un acceso a la justicia, en este caso, en el Ecuador. Y recuerden que este acceso a la justicia se refería a esta seguridad jurídica, ¿no? De la que nosotros habíamos estado hablando también en clases anteriores. El cambio del sistema escrito al de juicio por audiencia se basa en los principios de inmediación, contradicción. ¿Qué era el principio de inmediación? Es decir, que el juez esté presente en las pruebas o las argumentaciones de los abogados. Ya, bueno, sí, sí. Muy bien, James. Excelente. Sí, es de este principio que nos permite a nosotros desarrollar, ¿no? Y que en este caso, dentro de su aplicación, el juez va a conocer por medio de las partes de forma directa las argumentaciones de los sucesos, de los hechos, ¿no es cierto? De los fundamentos legales, de las pruebas que se creen asistidos, con el propósito de tener una asimilación de conocimientos acerca de lo que se va a resolver de forma directa, ¿sí? Y el principio de contradicción. ¿Qué era el principio de contradicción? Que las partes te diría, las dos tienen la oportunidad de presentar todas las pruebas que quieran. Ya. Bueno, en este sentido sí estás bien, Marita, ¿sí? Por el mismo hecho de que a través de este principio de contradicción, las partes van a poder ejercer eh, su defensa, sí, refutando tal vez lo argumentado por la otra parte, ¿no? Teniendo esta oportunidad para qué, para, como su palabra mismo lo dice, ¿no? Contradecir, ¿sí? Los argumentos que lleguen a presentar, ¿sí? Resultando importantísimo que lo tengamos muy en cuenta. Por eso mismo debemos tener en consideración todos estos factores que resultan importantes y de hecho que estos principios son elementales, ¿no es cierto? Porque recuerden que a través de la oralidad se desarrollan y se practican otros principios, ¿sí? Y nosotros ya habíamos hablado incluso de estos dos, ¿ya? Cuyo resultado es la aproximación a la realidad.
en base a la información de calidad producida de las partes, precisamente en donde, en el acto procesal, ¿verdad? En la audiencia, ¿sí? Ahí van a poder llegar a conocer de forma clara y precisa estos argumentos. Dentro de los tipos de audiencia, nosotros tenemos la audiencia preliminar o de saneamiento, la audiencia de juicio, la audiencia única, audiencia para homologación de sentencias, laudos arbitrales y actas de mediación expedidas en el extranjero, las audiencias para resolver solicitud de providencias preventivas, tenemos audiencias de recursos, audiencias de consultas y audiencia especial para versión anticipada, ¿sí? Nosotros tenemos todos estos tipos de audiencia en los cuales, como les había manifestado en el preámbulo respectivo, cada uno de ellos tiene sus particularidades, ¿sí? Cada una tiene sus especificaciones de forma muy precisa en relación a lo que van a tratar cada una de ellas, ¿sí? Por eso vamos a ir revisando y vamos a ir analizando todas y cada una de este tipo de audiencias para que ustedes lo tengan claro. La audiencia preliminar o de saneamiento. El objeto de esta audiencia preliminar o de saneamiento, ya su nombre mismo lo dice, ¿no? Preliminar, es previa, ¿no? Previa al juicio, es decir, aquí se van a tratar asuntos que van a tener que analizarse, verificarse, constatarse. ¿Para qué? Para que en lo posterior no puedan o vayan a existir algún tipo de inconvenientes o de acciones o procederes incongruentes con lo que corresponde. Por eso, su objeto es de conocimiento y resolución de excepciones. En cada proceso judicial ustedes van a darse cuenta que van a requerir de ciertas solemnidades o requisitos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a tener que cumplir con estos requisitos, porque si no, aquí ustedes van a presentar excepciones, ¿no es cierto?, en los cuales determinen que por tal o cual razón no está cumpliendo con lo solicitado y por lo dispuesto en la ley, ¿sí? A eso se refiere esto de excepciones. La validez del proceso, el mismo hecho, que se determine que el proceso es válido, que se ha actuado de manera correspondiente en relación y total apego a la ley, ¿sí? Que se ha cumplido con todos los requisitos, que se ha cumplido con todos los parámetros, que no se ha vulnerado ningún tipo de derecho, ¿sí? La determinación del objeto de controversia. Aquí van a dejar clarísimo sobre qué van a tratar en este caso en el proceso judicial, ¿sí? Los reclamos de terceros, en caso de existir, porque muchas veces, en ciertas ocasiones, pueden aparecer terceros en un proceso judicial, que también se pondrán en caso y se ventilarán en esta audiencia preliminar o de saneamiento. Competencia y cuestiones de procedimiento, justamente lo que les decía, ¿sí? Sí se llegó tal vez a dejar pasar por alto algún tipo de acción, de proceder, de paso dentro del proceso. Este va a ser un momento oportuno para que puedan sanear. ¿Qué es sanear? Se refiere a, digamos, corregir. Claro, exactamente, muy bien, ¿sí? Llegar a arreglar, ¿no? ¿Ya? La fundamentación de demanda, contestación y reconvención. Aquí van a presentar de igual manera los argumentos de la demanda, de la contestación o incluso hasta de la contrademanda en este caso. ¿Sí? Ustedes aquí van a fundamentar estos contenidos del por qué no han presentado esta acción. Conciliación, la proposición en fórmulas de arreglo no es causal de adelantamiento de criterio, recusación, prevaricato ni queja. Se puede llegar a conciliar, ¿no? En este momento oportuno se puede llegar a conciliar o a llegar a un consenso entre las partes. ¿Para qué? Para evitar un proceso judicial, ¿no? Debemos tener en cuenta que esto
esta consideración no es causal de adelantamiento de criterio o de prevaricato, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que adelanten un fallo sin conocer pruebas, evidencias o que ya se, ¿cómo lo digamos? Sin que pueda establecerse que se ha tomado un partido por un lado de forma particular, ¿sí? Ya prácticamente demostrando que no se ha procedido de forma justa. O la recusación, que también es el punto en el cual, por tal vez conexiones de sanguinidad, de familiaridad, no pueda ser abocado a conocimiento por alguna autoridad competente en forma particular, ¿sí? Entonces, estos temas se tratan aquí. Anunciar las pruebas, efectuar solicitudes de objeciones y planteamientos referidos a la oferta de prueba, ¿sí? Nosotros ya habíamos hablado de esto, ¿se acuerdan? De las ofertas de prueba que podemos llegar a presentar. Aquí nosotros también vamos a anunciar pruebas, vamos a efectuar solicitudes, vamos a presentar objeciones si es que tal vez se considera que no es procedente algún tipo de prueba en particular. E incluso se van a realizar estos planteamientos de oferta de prueba, ¿no? En los cuales vamos a demostrar y a sostener el por qué hemos tomado cierto partido o por qué tenemos nosotros este planteamiento técnico, ¿no? La prueba de oficio, que aquí también la autoridad competente puede llegar a solicitar de oficio que se obtenga algún tipo de prueba de forma particular, puntual, por cierto. Exclusión, inadmisibilidad de los medios de prueba de hechos notorios o que no requieren prueba. Aquí también va a hacer una valoración de las pruebas. ¿Cuáles valen y cuáles no, no es cierto? ¿Cuáles se requieren, cuáles no? De igual forma, la admisibilidad de la prueba. ¿Okay? Estas pruebas deben ser conducentes y pertinentes con lo que se quiere demostrar, ¿sí? Pruebas a practicarse antes de audiencia de juicio, ¿sí? Acuerdos probatorios y resoluciones. Aquí también entonces ya se señala la fecha de la audiencia. Todo esto forma parte de esta audiencia preliminar, ¿sí? Dentro del esquema de una audiencia preliminar, nosotros tenemos la instalación de la audiencia, que esto es dirigida por, obviamente, el director de la obra, que viene a ser el juez. Presentaciones de excepciones previas, que ya lo hablamos, ¿no? Que aquí, de ser el caso que no se cumpla a cabalidad con alguna solemnidad o requisito, se lo va a presentar. El señalamiento de un auto interlocutorio, validez del proceso, objeto de la controversia, los reclamos de terceros, competencia y cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso. ¿Con el fin de qué? De convalidarlo o sanearlo, ¿sí? Por eso aquí se establece un auto interlocutorio, porque va a ser una discusión en la cual se determina que se prosiga, ¿sí? De forma consecuente con el proceso. Exposición de los fundamentos de la demanda, contestación de la demanda, reconvención y contestación de la reconvención, que es lo que yo les había dicho. Aquí van a sostener y van a establecer de forma clara y precisa por qué están presentando la demanda, ¿no? En qué fundamentos legales se basan, qué es lo que quieren demostrar. La promoción de la conciliación, ¿sí? Promoción de la conciliación. Que en primer lugar se puede plantear tal vez este tipo de conciliaciones, de ser que las partes estén de acuerdo. De no hacerlo, ya se realizan los anuncios de prueba, la resolución sobre la prueba, resolución judicial y convocatoria de audiencia de juicio, y de ser el caso, la resolución de recursos. ¿Por qué? Porque ya vamos a seguir viendo más adelante que nosotros tenemos ciertos recursos que nos garantizan la práctica y el acceso a la justicia. Bueno, nosotros consideremos un fallo o una disposición o un auto vulnera los derechos o ha inobservado de alguna forma
algo que nosotros presentamos o planteamos, lo que está determinado en la ley, podemos presentar este tipo de recursos. ¿Sí? Muy bien. La audiencia de juicio. Una vez que el proceso ha sido saneado, es decir, como ya lo manifestamos, rectificado, arreglado, se realiza la audiencia de juicio donde se producen las pruebas. Las partes alegan y el juez emite su resolución oral. El juez dispone a secretaría la lectura de la resolución del extracto del acta de la audiencia preliminar. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez va a disponer al secretario o a la secretaria de la unidad. ¿Para qué? Para que dé lectura al extracto, en este caso, al extracto de lo que se trató en la audiencia preliminar. ¿Sí? Concede la palabra a la parte actora para que formule su alegato inicial. Ya lo vimos la semana anterior, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de los alegatos. Entonces aquí en esta audiencia de juicio, concede la palabra a la parte actora para que dé su alegato inicial y que determine el orden en que se practicarán sus pruebas y de acuerdo a su estrategia de litigación. Concede la palabra a la parte demandada para que formule su alegato inicial y determine el orden en que practicará sus pruebas. Es decir, si se van dando cuenta cómo van concediendo la palabra a las partes para que hagan sus argumentaciones. ¿Sí? Y de aquí también ya van a ir presentando las pruebas de las cuales se creen asistido y en la manera y en la forma en la que van a practicarlas. El juez dispone la práctica de las pruebas admitidas siguiendo el orden solicitado por las partes. Ya acabamos de ver, ¿no es cierto? Las partes, el actor, el demandado, son quienes van a ir presentando estas pruebas, estos indicios, estos elementos de manera ordenada y articulada con el propósito de que de ratificar y de sostener y de fundamentar lo que nosotros hemos planteado, ¿verdad? Lo que nosotros hemos establecido como proposición en caso a un caso en particular. Concede tiempo para que se expongan los alegatos finales. Primero la parte actora y luego la parte demandada. ¿Sí? Se admite una sola réplica respecto a los alegatos. Otro factor importante. ¿Sí? El juzgador podrá solicitar aclaraciones o precisiones. Como les había dicho, él es el director de esta obra, el director de la orquesta. Cuando el juez considere que las argumentaciones de las partes han sido oscuras o no han sido precisas y concretas, él puede solicitar, ¿sí? Él puede solicitar este tipo de aclaraciones, ¿sí? ¿Estamos? Entonces son factores importantes que debemos tomarlos en consideración. Emite la decisión oral. Se podrá suspender la audiencia hasta que se forme una decisión, ¿sí? Se debe reanudarla dentro del mismo día y emitir su resolución. Es decir, que cuando exista cierto tema en que se requiera, ¿sí? En el que se requiera un análisis más profundo, pueden suspender la audiencia con el propósito de sustentar el porqué de sus decisiones. ¿Estamos? Bueno, vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. ¿Sí? Muy bien. Sin más, muchísimas gracias por la atención, muchachos. Ha sido un verdadero